¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes, transmitiendo en vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada, también en mixlr.com/Radio Waps. Y bueno, usted nos está viendo virtualmente en Facebook Comunicación Radio Waps. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy es 1 de octubre, ya inicia nuestro mes de octubre. Muy contentas y contentos porque está Juanito como operador. Yasmín Rodríguez en la conducción, Juan Quintana en los controles técnicos, y hoy toca el turno a Agenda Mediática. Para ello, pues está nuestra compañera Gladys Navarro, que de verdad, como ya lo comenta, la semana estuvo súper movida, muchos temas que platicar, pero pues obviamente en el lapso de tiempo que tenemos, abordar unos cuantos, así que bueno, estará ya platicando sobre esos temas tan importantes como es, fíjense usted, el fideicomiso, desaparece, no desaparece, pues aquí ahorita nos va a platicar los pormenores, el tema del, ahora sí que los temas de feminicidios, los temas de despenalización del aborto, hasta aquí los temas candentes, nos va a platicar qué está pasando en esta agenda mediática. Y bueno, adelante te contaremos la presencia virtual de las compañeras Alejandra Geraldo, así como de Carmina Sotelo, que nos traen algunas notas que han trabajado durante esta semana, algunos de los objetivos de la Agenda 2030, que es la pobreza, y cómo no también platicar de un tema de tesis de electromovilidad. Pues esos temas para esta mañanita. Quédese con nosotros y bueno, damos la bienvenida a la compañera Gladys Navarro. ¿Qué tal, maestra? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal, Jasmine? Muy buenos días a los compañeros universitarios, perdón, de la producción que hacen posible este programa. Un saludo a toda la audiencia, desde luego a todas las comunidades y los rincones a donde llega la señal de Radio WAPS. Muchísimas gracias por la invitación. Como cada jueves, bueno, pues sí, tenemos una semana, unos días de mucha información, de mucho tratamiento informativo en los medios de comunicación. Y bueno, mi invitación antes que nada, ¿no? Y como siempre, es a la ciudadanía, a los ciudadanos, a mantenernos informados por diversas fuentes, a involucrarnos, y es precisamente uno de los objetivos de mi participación aquí, promover el informarnos para tomar decisiones, para construir opinión, ¿no? Pero a través de distintas fuentes, y que aprendamos poco a poco también a ir discriminando pues aquella información que circula de repente, también mucha información falsa en redes sociales, y que vamos generando también pues mucha desinformación. De tal manera pues que estamos aquí con mucho gusto para abordar algunos de los temas que están precisamente en la agenda de medios, y pues presentarles también diferentes enfoques, ¿no? Desde mi punto de vista como periodista y como académica. Y bueno, en esta semana está presente completamente en los medios de comunicación en estos días esta noticia de la propuesta que hace el gobierno federal para la desaparición de fideicomisos. ¿Qué son estos? Pues son apoyos económicos, son bolsas, vamos a llamarle, para que entendamos todos de manera muy clara, ¿no? Unas bolsas de recursos que siempre ha habido para distintos proyectos, temas, rubros, digamos, pues sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ciencia, para tecnología, ¿no? Para atender desastres climatológicos, para la investigación, como decía, científica, para el cine, ¿no? Hay fondos de apoyo para impulsar diferentes proyectos y demás. Bueno, pues lo que nos han informado, ¿no? Y lo que hemos revisado en los medios de comunicación es que existe esta propuesta para desaparecerlos. Prácticamente en todos los medios se maneja así como una desaparición de los fondos, es decir, ya no tendrían ese nombre, o ya no estarían siendo, digamos, impulsados, operados, es la palabra, bajo esta categoría de fideicomisos. El gobierno federal y el presidente han sido muy enfáticos al referir que durante muchos años estos fideicomisos han sido mal utilizados. No se ha cumplido con su objetivo, ¿no? De verdaderamente apoyar a quienes integran, digamos, a las comunidades que integran estos temas, o que trabajan, por ejemplo, los artistas, los científicos, las universidades, en fin, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo, es una visión muy personal y como académica también, que sin duda siempre habrá margen para mejorar las cosas, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los fondos para la protección a periodistas, recordemos que México es uno de los países que ocupa los primeros lugares en agresiones a periodistas. Hay una violencia tremenda contra el gremio, pero también nos hemos dado cuenta que en estos años estos
fondos de apoyo pues no han operado como debería. Sin embargo, el planteamiento en la iniciativa pues habla de la desaparición. Los promoventes y los defensores, en este caso, pues obviamente Morena, ¿no? Como partido mayoritario, señalan que o hablan de que no desaparecerían estos fondos, sino que habría una reorganización. Ahí está el planteamiento de unos que realiza, por ejemplo, la oposición, los partidos de oposición y muchos de los involucrados. Hemos visto que han circulado cartas de apoyo de artistas, de científicos, de periodistas, de organizaciones defensoras de derechos humanos, porque también se plantea, ¿no?, la desaparición de fondos en esta materia. Han hecho llamados fuertes al gobierno de la República y a los diputados, porque esta iniciativa, recuerden que en el proceso legislativo, dependiendo de la Cámara a la que llegue, bueno, en este caso está en la Cámara de Diputados, está en comisiones, es decir, apenas está en revisión, se emitió un dictamen y fue el que se aprobó, digamos, en un primer paso. Hubo mucha controversia también porque los dictámenes tienen que aprobarse en lo general y lo particular, pero nada más se aprobó en lo general. Pero ya, digamos, después de mucha presión, esta mañana nos informamos que se va a discutir, digamos, en lo particular, precisamente por esta controversia que hay, ¿no? Por lo peligroso que puede llegar a ser la desaparición de estos fondos. De tal manera que vamos a seguir teniendo noticias sobre ello. Y después de eso pasaría también, pues, digamos, su trámite legislativo, ¿no? A la siguiente Cámara, en fin. De tal manera que es lo que estamos viendo en las noticias y creo que es un tema que nos compete a todos porque, por ejemplo, como les decía, aborda los fondos para ciencia, para tecnología, ¿no? Para la atención, por ejemplo, el FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres Naturales, ¿no? Pero también hay que reconocer que mucho se habla, ¿no? Y los propios involucrados, ¿no? Artistas y demás, periodistas nos hemos quejado de cómo no se ha operado como debería, ¿no? Entonces, sin duda, me parece que debe de existir una reorganización, pero por supuesto que si existe el riesgo de desaparición, creo que no tenemos que estar, perdón, que nos toca hacer un análisis profundo, ¿no? Y estar defendiendo siempre a estos sectores, ¿no? Es decir, que estén apoyados. Y yo, de manera personal, como académica y como periodista, me sumaría desde luego a todas las voces que han estado en contra de la desaparición de estos fideicomisos. Y les voy a dar un dato, digamos, en cuanto a números. El saldo actual, digamos, la bolsa de recursos, hablamos de 68,000 millones de pesos. Y, digamos, la justificación es que gran parte de este dinero podría destinarse o redirigirse también a la atención a la pandemia. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Es decir, porque puede ser que estemos cayendo en una confrontación o que nos estén llevando a una confrontación, ¿no? A que artistas, científicos, maestros y demás estemos luchando porque permanezcan estos fondos y que se nos acuse también de que no queremos destinar recursos a la atención de la pandemia. Y por supuesto que esto no es así, ¿no? Creo que debe de haber una gestión eficiente de parte del gobierno federal de los recursos para hacerle frente a esto sin descuidar, desde luego, las labores sustanciales. Y hay temas muy delicados, como reitero, y bueno, nosotros estamos involucrados en el ámbito universitario, desaparecerían muchos programas también, estímulos a los docentes, en fin. Sin duda, como reitero, puede haber siempre margen para mejorar las cosas, pero hablar o que quede la duda de una desaparición, creo que ahí es donde tenemos que seguir impulsando en hacer cambios. Y bueno, por lo menos en algunos otros casos también este gobierno nos ha mostrado que, pues digamos, hay posibilidad, a veces a presión más, de recular, como dicen, ¿no? Es decir, de dar un paso atrás y ojalá que este sea uno de esos, ¿no? A partir también de esta presión ciudadana. Yo destacaría el interés genuino de muchísimos sectores de defender estos fondos, pero también lo que estamos viendo es que hay un lucro político y que se está utilizando también, y vemos reacciones en redes sociales de partidos políticos de oposición que se rasgan las vestiduras defendiendo ahora a los periodistas, defendiendo a los científicos, a los artistas, cuando hay que decirlo, ¿no? Me parece que eso obedece más a una confrontación política que a un interés genuino de la defensa, porque nunca los habíamos visto con aquella vehemencia, ¿no? Sumándose
de este lado, en estas causas. Entonces, bueno, pues este es uno de los primeros temas. No sé si quieres abordar algo. Sí, lamentable. Te veo con ganas, te veo con ganas. No, sí, ya platicaste, ¿no? Pero el detalle es que sí es lamentable la situación que se está viviendo, el retiro de los fideicomisos sería pues, muy triste para los diferentes sectores, ¿no? Que comentas, la ciencia, la tecnología, el cine, la cultura, ¿no? Yo estaba pensando la protección de periodistas, yo me quedaba pensando en ese tema porque tanto se ha batallado en esa protección, ¿no? Que se les brinde tales apoyos y de repente pues hay que más que nada lo que comentas es un replanteamiento, ¿no? Figurar y repensar qué es lo que ha estado pasando y en este momento por qué se llega a este punto, ¿no? Y sobre todo sumarnos a, pues obviamente a que no se eliminen, ¿no? Tal vez modificaciones, no sé qué criterios se vayan a tomar, ¿no? Pero escuchaba anoche a un medio de comunicación, ¿no? En el cual decía, casualmente cuando llegue el tuit de Guillermo del Toro, modifican todo, entonces que ahora, de hecho en unos minutos más, ¿no? Sería la reunión para poder pues tomar cartas en asuntos, y sí o sí, ¿no? Y bueno, ahí en unos momentos más pues vamos a saber qué sucederá, ¿no? Entonces es muy pesado el tema. Sí, vi también las voces que se suman, la Casa de Estudios, la UNAM, está ahí, ¿no? En cada coordinación, sumándose, que pues obviamente el trabajo que se realiza, ¿no? Y todo lo que tú platicas, estos estímulos, pues quedarían donde, ¿no? Claro, nos toca, pues, como comunidad, me parece universitaria, sumarnos a esto, ¿no? A un reclamo muy digno, sentido, ¿no? Y congruente para que se siga apoyando el desarrollo científico, tecnológico, ¿no? Que no quepa duda, ¿no? Siquiera de que hay un retroceso, ¿no? Creo que a nadie le conviene, estamos en una etapa, ¿no? Distinta, hemos tenido signos de ello, también hay que ser una ciudadanía, me parece, bastante crítica y autocrítica, sí. Y referir cuáles pueden ser, desde luego, las áreas de oportunidad y en qué se pudiera estar fallando. Y creo que esto es uno de los temas para revisar y para hacer un llamado, pues, y sumarnos a ello. Pero otro de los temas también muy sensibles de la semana, bueno, aquí hay un montón, ¿no? Pero está este tema digamos, está cada vez más presente la violencia en contra de las mujeres, las reflexiones en ese sentido, ¿no? A partir del asesinato de esta joven Jessica en Morelia. Ya el día de ayer informó la Fiscalía de Michoacán que se detuvo al joven involucrado, ¿no? Bueno, al joven que está siendo acusado como el presunto feminicida, ¿no? De esta joven, porque hay que recordar que también dentro de las primeras investigaciones ya, pues se habla de que existen elementos para hablar de un feminicidio. Esto quiere decir un homicidio en razón de género, por el hecho de ser mujer. Y bueno, creo que el contexto está pues para que reflexionemos al respecto de que este es un flagelo, ¿no? Con el que nos enfrentamos las mujeres día con día, pero además es un problema que nos atañe a todos, no solo a las mujeres, ¿sí? Ha habido manifestaciones, ha habido protestas desde su desaparición y bueno, 4 días después que apareció asesinada, ¿no? Para darles un dato a la audiencia, en México se registraron durante el 2019 alrededor de 34,000 homicidios dolosos y poco más de 1,000 feminicidios, ¿no? Es decir, asesinatos en razón de género. Esas son las cifras de seguridad. Y el estado de Michoacán es el número 8 en la lista de entidades con mayores agresiones a mujeres, con mayores asesinatos a mujeres. Entonces, creo que son cifras alarmantes. Hablar de más de 1,000 mujeres que han sido asesinadas por razón de género, creo que nos conviene hacer una revisión si en todos los frentes estamos haciendo lo necesario para sumarnos en contra de la violencia de género, ¿sí? La violencia hacia las mujeres, si medios de comunicación están participando también sobre ello. Llama la atención mucho, y bueno, siempre que tengo oportunidad en las clases lo platico, ¿no? De cómo también se estigmatiza a la mujer en los medios de comunicación, también se generan estereotipos, y creo que hacen falta muchos más espacios de reflexión, de análisis y también mucho cambio
en la manera de abordar la noticia, ¿no? En muchas ocasiones, y seguramente te ha tocado ver páginas, digamos, tendientes a tratar de corregir a los propios medios de comunicación en cómo abordar las noticias de agresiones a mujeres, porque en ocasiones lo que leemos es que se revictimizan a las mujeres, ¿no? Se les acusa a las mujeres como si tuvieran la culpa de ser agredidas, de ser violentadas. Se utilizan titulares de las noticias que no definen con claridad que lo que está ocurriendo es que son víctimas de violencia machista de forma recurrente por este sistema patriarcal que prevalece, ¿no? Entonces vemos como en muchas ocasiones se titubea incluso para nombrar feminicidio, ¿no? Cuando eso, digamos, hay elementos para señalar que en efecto en algún caso es así. Entonces, creo que estamos en un momento oportuno para que todos hagamos una toma de conciencia. Es un gran reto porque estamos hablando de cambio de cultura también, ¿no? Y reflexionar las distintas formas de violencia, ¿no? Digamos, en todos los gráficos que vemos, cómo está constituida, cómo va avanzando la violencia hacia la mujer. Por ejemplo, en una relación observamos que los insultos, las humillaciones, lo que en algunos casos podemos observar como micromachismos, ¿no? Va avanzando y va subiendo de nivel, ¿no? Está el violentómetro, que todos podemos hacer ahí una búsqueda, quienes tengamos algún dispositivo rápidamente para identificarlo, ¿no? Y todas las instituciones que revisan estos temas nos hacen una alerta, un llamado de atención para ir identificando estos señales, ¿no? Que en primer momento podemos no percibir cuando estamos en una relación, incluso entre familia, ¿no? Pero en realidad estamos siendo víctimas de violencia, ¿no? Y hay que trabajar todos y todas para identificarlo y para frenarlo, desde luego, ¿no? Para promover y para acuerpar a las mujeres, para acompañarlas. Es difícil romper un círculo de violencia que el último escalón, el último piso sería precisamente después de todas las humillaciones, malos tratos, de las indiferencias, que también es violencia, la indiferencia, se llegue al feminicidio. Digamos, ese es el camino, esa es la ruta que los especialistas nos muestran de cómo cómo van avanzando los grados de violencia. Y por supuesto, como académica no puedo dejar de hacer énfasis para todos nuestros alumnos y alumnas especialmente a que identifiquen estos signos, ¿no? De que pueden estar siendo violentadas en el noviazgo, por ejemplo, y que se acerquen a especialistas, se acerquen a gente que pueda ayudarlos también a romper con estos círculos de violencia. Creo que nos toca porque las cifras son cada vez más alarmantes. Eso en cuanto a la prevención, pero por supuesto también necesitamos ver un trabajo mucho más efectivo de parte de las autoridades. Este caso fue muy mediático, es decir, estuvo presente en los medios de comunicación, ¿no? En los titulares, en la agenda, pero ¿cuántos más casos como el de Jessica hay en el país de agresiones y de asesinatos a mujeres que se quedan pues en el anonimato, ¿no? Creo que el gran reto es visibilizar la gravedad del problema. Claro, efectivamente, tratar de no normalizar la violencia, ¿no? Determinar tales casos como dices, el violentómetro existe, vamos verificando qué tipos de violencia son las que existen. Muchas veces no se da cuenta uno de que ese tipo de, pues de qué sé yo, de actividades, de este tipo de actos, más bien tipo de actos, te llevan a lo que te comento, normalizar. Muchas veces te digo, no sabemos que está bien, que está mal, porque como es tan cotidiano, eso se va, pues va quedando aquí, ¿no? El detalle es de que tratemos de buscar apoyos, tratemos de buscar la idea de que pues, las mujeres no están solas, que cada día hay más información, que cada día hay más formas de conocer tales temas que lamentablemente, pues obviamente los encontramos día con día y mencionas muy bien el detalle de que lamentablemente, obviamente, van subiendo estos casos, ¿no? Sí, es un llamado pues, tanto a autoridades como a nosotras mismas, como a toda la sociedad, que todos estamos involucrados. Entonces,
son temas que de repente pues escuchas un caso y dices, ¿cómo esto? Y otra vez, ¿y cómo? Pero se acaba de pasar eso. Entonces, es tanta la información que tienes que de repente no nos deja pensar en lo que pasó hace, qué sé yo, hace una semana y ya otra vez otro. O sea, todos los días es tan fuerte esto y es una presión constante. Entonces, no lo sé, No hay que quedan bajar la muchas cosas guardia. al aire. Mande, no te escucho. No, claro, te decía, no hay que bajar la guardia, tenemos que, me parece, tener presente ese tema, no solo ahora por el lamentable el Claro. feminicidio contra Jessica, sino estar alertas en nuestra comunidad, en nuestro estado, que por supuesto no es ajeno a esto, ¿no? Lamentablemente vamos muy retrasados, me parece, en las investigaciones, tan solo en la tipificación del feminicidio, que apenas fue, ¿no? De tal manera que en las estadísticas locales de Baja California Sur aparece realmente un número bajo, digamos, de mujeres, 1 o 2 han sido porque apenas se tipificó, pero imaginen, es decir, se generó el tipo penal en nuestro código local, pero ¿cuántos no ya conocemos desde luego de muchos años atrás, ¿no? También de Baja California Sur. De tal manera pues que toca que todas las instituciones involucradas en la prevención pues dejen la simulación y que haya verdaderos apoyos. Y hay que decirlo, cuando recorremos instituciones o nos enteramos de casos, ¿no? Las procuradurías y las investigaciones, en particular en las áreas especializadas para la atención de las mujeres, es muy tardado y no se incentiva la denuncia, ¿no? No hay un acompañamiento, me parece, adecuado hacia la mujer como víctima. No hay una capacitación, me parece, adecuada para los funcionarios que reciben estas denuncias, este primer acercamiento de las mujeres, de tal manera que me ha tocado entrevistar a muchas de ellas que prefieren dejar la denuncia, que prefieren ni siquiera acercarse porque no tienen la certeza de que se va a hacer justicia en su caso y porque se sienten que van a ser revictimizadas porque las acusan, ¿no? Porque les dicen en tu matrimonio, es que tú seguro tú tuviste la culpa, ¿no? O sea, ve, mira cómo lo trata, seguro no, a los hombres, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta mucho trabajar allí y bueno, trabajar en la no discriminación, trabajar en el apoyo, trabajar en fortalecer las decisiones de las mujeres, el avance, el fortalecimiento en todas las áreas. Y justamente en ese mismo sentido, el último tema, ¿no? Que estuvo ahí, que nosotros hemos hecho ruido el fin de semana, fue el Día de Acción Global en favor del aborto legal, gratuito y seguro, ¿no? Es decir, en todo el mundo se generan diferentes acciones para visibilizar la necesidad, en principio, la clandestinidad de los abortos y la necesidad, pues, de que se aborde este tema como un asunto de salud pública, porque no se puede seguir, digamos, teniendo estas cifras alarmantes de mujeres que fallecen en abortos a partir de la realización de abortos clandestinos. Y bueno, hubo manifestaciones, marchas y demás. Sin duda puede ser muy controvertido el tema en cuanto a que a muchos no les gustan las formas de protesta, pero yo plantearía la reflexión también de que por muchos años las mujeres han estado calladas, han sido silenciadas y creo que estamos frente a nuevas generaciones, jóvenes, muy jovencitas, que se están dando cuenta también del nivel de violencia machista de la cual están siendo objetas y también vemos mucha rabia, ¿no? Podrán no gustarle las formas a muchos, pero creo que de algún modo, si no es a partir de eso, que lamentablemente existen pintas, digamos, enfrentamientos y demás, pero si no es por eso, quizá el tema no estaría tan presente actualmente, ¿no? Y hay legislaciones internacionales ya de avanzada, de muchísimos años, en donde el aborto se considera un tema de salud pública, ¿no? Y se concede justamente el derecho a decidir a las mujeres, ¿no? Al estar a favor de un aborto gratuito, legal y seguro, no se les está diciendo a las mujeres salgan todas corriendo a abortar, ¿no? Simplemente se está exigiendo que el Estado mexicano, ¿no?, genere las posibilidades para que aquellas que se encuentran en esas condiciones, que no es nada fácil la decisión y que no tendrían por qué ser víctimas las mujeres de un juicio, ¿no?, de parte de la sociedad al tomar esa decisión tan difícil, pues que se generen las condiciones para que se realice, ¿no?, de manera adecuada, ¿no?
Y bueno, está ese tema, está presente en las entidades. Hay que recordar que solamente en México está el aborto gratuito, legal, en la Ciudad de México y en Oaxaca, me sorprendió. Y bueno, en Baja California Sur, en la revisión que hemos hecho como periodista, existe la despenalización del aborto bajo 6 causales, que todas tienen que ser médicas, ¿no? Y que aborto involuntario, malformación genética, en fin. Pero falta lo más importante, que es la decisión plena de las mujeres y en libertad, ¿no? Con independencia de todo. Así es que, bueno, hemos avanzado en la entidad en ese tema, en comparación con muchas otras, en donde todavía está penalizado así fuertemente, pero llama la atención, y esa es una investigación que la tengo en proceso, que hay 6 casos, 6 carpetas de investigación por el delito de aborto en Baja California Sur, y no nos gustaría pensar que están encarceladas 6 mujeres, ¿no? Habría que todavía tener información, pero hay 6 casos que se están investigando, que se judicializaron por el delito de aborto. Entonces, qué tremendo, qué difícil que por una decisión también tan difícil se criminalice también a las mujeres, ¿no? La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, a nivel federal, se ha pronunciado en contra de la criminalización. Creo que a todos nos toca hacer una reflexión para tratar de comprender el tema y de no emitir posturas tan tajantes si no tenemos antes una, digamos, comprensión profunda del fenómeno y de lo que implica, ¿no? Y esa sería la invitación en esta jornada. Okay, claro que sí, y sobre todo sororidad, ¿no? Como me encanta esta palabra, porque muchas veces no solo son pues esa parte hacia los hombres, las mujeres también, ¿no? De repente, pues tú estás con una lucha, ¿no? Y de repente escuchas, lees las publicaciones de tus otras compañeras, amigas, familiares, ¿no? Y dices tú, ay, ¿dónde queda esto? No es exactamente que tú pidas, aborta, no se trata de esa parte, se trata de educación, lo que piden, ¿no? Educación sexual para todas, ¿no? Entonces, es para todas y para todos. Entonces, son tales términos, ¿no? Que de repente no nos ajustamos, no los desconocemos, no queremos que existan más muertes para mujeres de cualquier índole y de repente pues llegan estas cuestiones, ¿no? Pues es lamentable, ¿no? Esos dos últimos, los 3 temas de esta mañana han estado muy complicados, son muy sensibles y de verdad, esta parte, ¿no? Reflexionar sobre esos temas. Así es, pues ojalá que sirvan un poco esta ruta que presento de análisis, ¿no? Y de datos, pues para que estemos como siempre informando, opinando desde la información. Creo que es importante, es válida a lo mejor las opiniones que pueda tener cada quien, pero creo que sin duda a partir de la información y de abrirnos a los diferentes enfoques, ¿no? Para no tener digamos, estar tan limitados en nuestra opinión y para no caer también en lo que estamos cayendo, que es la confrontación tan directa, ¿no? Y tan directa. No admitir no admitir otros puntos de vista. Creo que no conviene a nadie. Y bueno, pues parte de los objetivos de este programa también y el espacio de la comunidad universitaria de Radio WAPS. No, encantados con tu participación de cada semana y que nos lleves esta agenda mediática, ¿no? Son muchísimos los temas, ¿no? Esta mañana pues ya se tocaron el tema del fideicomiso, el feminicidio, esta parte de los colectivos, ¿no? De repente, sí, es lo que estamos viviendo en este momento y alzar la voz, aquí lo comenta la compañera Gladys, que lo que no se vivía antes, hoy se lleva a cabo, ¿no? Nuevas voces jóvenes, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está tocando vivir y sobre todo no es criminalizar, ¿no? Por favor, que esas cuestiones quedaran aparte. Entonces, aquí es esta reflexión que nos hace la compañera Gladys Navarro, que cada semana, les digo, nos hace repensarnos sobre los temas que se llevan a cabo en todo el mundo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gladys Navarro, gracias por estar una vez más con nosotros y, bueno, platicar sobre estos acontecimientos. Agradezco tu presencia y, bueno, nos esperamos una próxima semana para saber qué pasará en estos próximos días, ¿no? Y sobre todo, quedan temas pendientes, no se pueden abordar todos, pero aquí vamos. Del Congreso, ya ven que hemos hablado del Congreso también aquí, pues ya regresaron los destituidos diputados, ojalá que ahora ya se pongan de acuerdo, ya aprobaron ahí la desaladora de Los Cabos, a ver, ojalá que pueda ser un gran proyecto que ayude, ojalá que ya no nos den más noticias de escándalos, ¿no? Vamos a ver.
Y nos vemos, claro que sí, el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Hasta la próxima y muchísimas gracias, Gladys Navarro, pues periodista, corresponsal del Universal y maestra de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Gracias y bueno, seguimos con más información. Fíjense que antes de irnos a nuestra próxima invitada, fíjense que les voy a el compact disc, del disco compacto, ¿se acuerda de él? Bueno, pues que cree, en 1982 lanza Sony su primer lector, así que este fue el modelo CDP-101, esto fue lo que pasó en 1982. 1988 en Moscú, Mikhail Gorbachev es elegido por unanimidad jefe del Estado soviético y nuestra última efeméride de este día es 1989 y es Dinamarca el primer país que reconoce las uniones entre personas del mismo sexo. Eso es un poquito de lo que pasó en el mundo en diferentes años, pero un día tienen algo en común, un 1 de octubre, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues todos muy tristes, ¿no? Por la partida, ¿no? De Joaquín Salvador Lavado Quino, con 88 años de edad, bueno, el creador de las viñetas de Mafalda, muere, ¿no? Y nos deja un gran legado recordándolo, ¿no? En diferentes formas, ¿no? Escritos de diferentes formas, este recuerdo tan grande se ha escritos, memes, dibujos, etc., que toda la comunidad artística, científica, de todos lados, pues un gran legado que nos deja y pues ahora sí el homenaje que cada quien le hace desde su trinchera, ¿no? Así que pues, esta parte y bueno, nos vamos directamente también con algunas notas internacionales mientras Juanito Quintana nos hace llegar a nuestra próxima invitada, ya que nos marque aquí la señal, pues yo directamente le paso quién estará. Bueno, fíjese que una de otras informaciones que aquí traemos para todos ustedes es eso. Fíjate que la activista nicaragüense gana el Nobel alternativo, la abogada Lottie Cunningham Green, que es distinguida por su lucha a favor de los derechos indígenas junto a otros 3 defensores de los derechos humanos. Esto, les digo yo, en Nicaragua, ¿no? Rusia, Francia y Estados Unidos piden un alto el fuego en Azerbaiyán. Navalny acusa a Putin de su envenenamiento. Trump rebaja a, fíjese, 16% la cuota anual de refugiados hasta 15,000. Y en Ecuador, 2 días para inscribir a un candidato que pueda sustituir a Rafael Correa, así lo mencionan los medios informativos de Deutsche Welle. Justicia en Argentina confirma el proceso contra Cristina Kirchner. America Airlines y United anuncian 32,000 despidos. Y en Honduras, una vez más, nueva caravana de migrantes sale en plena pandemia. Eso es un poquito de lo que usted puede encontrar en algunos medios internacionales. Y bueno, eso es un poquito de lo que sea. Por ahí ya tenemos a nuestra compañera Alejandra. Listo, ok. No, que siempre no. Fíjese que aquí tenemos un problemita que es que tantito, espérenos tantito y ahorita le damos más información. Mientras tanto, fíjese que también qué pasa en otros lugares del mundo. Bueno, les platico brevemente uno de los temas que está, ay, fíjese por aquí también es nuestra computadora, pues está algún problemita aquí tenemos con nuestra computadora que de repente perdemos el hilo, ¿no? En Bruselas pone en marcha el proceso para denunciar al Reino Unido por incumplir en el acuerdo del Brexit. Y uno de los otros temas que se están platicando es México afronta la temporada de influenza con un sistema sanitario debilitado por la pandemia. Eso lo mencionan en El País. Algunas de las restricciones para Madrid, movilidad limitada, aforos al 50% y reuniones de 6 personas. El deterioro de la seguridad en Colombia lleva al gobierno del Duque al borde de una crisis política. Un árbol medicinal mapuche en combate contra el coronavirus. Y bueno, eso fíjese que se suma a más noticias de distintos, ahora sí que, pues aquí mencionan de hierbas, de medicamentos, que hay alternativas, ¿no? Que están algunos datos que mencionan en este medio de comunicación. Y ahora sí nos vamos a
Ah, ok, directamente nos vamos con la compañera Alejandra Geraldo. Hola. Hola, hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién? Carmina, Soy Carmina, sí. ando cambiando los nombres, ando cambiando un poquito los nombres porque de repente tenemos fallas técnicas. Hola, Carmina, mucho gusto. ¿Qué nos vas a platicar en esta mañanita? Ya teníamos tiempo sin escucharte, sin verte, ¿no? De repente, algunas aquí llamaditas. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí de vuelta. Y bueno, pues el día de hoy me gustaría hablarles un poco acerca de la electromovilidad en la región de América Latina y después poner la perspectiva allá en México y por último aquí en Baja California Sur. Ok, es un tema de tesis, ¿verdad? Sí, así Algo es. así, Bueno, algo así. ajá, así es. Bueno, mi tema de tesis está más enfocado en las emisiones, en el conteo de las emisiones, pero vaya, la electromovilidad es una adaptación y mitigación a este problema que son las emisiones del sector transporte. Ok, bueno, platícanos sobre este tema que de repente nos hace pensar en muchas cosas. Sí, así es. Bueno, primero que nada, me gustaría como compartir la importancia de por qué tiene que ser ya tocado este tema de la electromovilidad. En 2015, el World Resource Institute dijo que el sector transporte únicamente en América Latina contribuía al 34% de las emisiones del sector de energía. Y eso es bastante bueno si lo comparamos con los países de la OCDE y mucho más importante si lo comparamos a escala del nivel del Producto Interno Bruto de cada país, bueno, en especial en América Latina. Y bueno, además de ya vaya las emisiones y el tema del medio ambiente y el cambio climático, adicional a esto, la región, precisamente de América Latina y sobre todo aquí en México, se enfrenta a un gran problema de salud pública. Y esto, lo dijo la OMS en 2011, es causado principalmente por el material particulado que se emite gracias a la combustión interna de los vehículos. Y con ello, pues tenemos diferentes enfermedades, como es las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, entre muchísimas otras que a lo mejor la gente no tiene una conciencia de decir, sí, es por el sector transporte, por las emisiones, sino a lo mejor se lo responsabilizan a otras causas, a otros problemas. Y es por eso que creo que tiene que ser importante hablar pues, de las emisiones del sector transporte. Y ni se diga aquí en México que ya se han visto casos adversos a esas actividades, a esas, perdón, enfermedades. Y bueno, bajo este panorama podemos decir, entre muchas otras cosas, que pues, la electromovilidad representa una gran oportunidad en América Latina en general. No vamos a hablar de América Latina por ahora. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, China, no sé, la India, América Latina sí tiene energías renovables. Y esto es un tema muy importante que me gustaría hacer hincapié. Podemos tener muchos vehículos eléctricos, podemos tener el transporte público eléctrico, pero si al final de cuentas estos vehículos se alimentan de, pues no sé, plantas de carbón, plantas de combustóleo, sigue contaminando. Al final de cuentas no lo emitimos en los vehículos, pero se sigue emitiendo en las centrales de generación de electricidad. Y es por ello que América Latina representa pues un gran potencial para hacer este cambio. Y de los países de América Latina, únicamente 4 o 6 han reconocido este problema y han hecho algo para contribuir a los objetivos pues, de cambio climático y vaya, pues de salud que ahora importan. Y ahora me gustaría pues poner un poco el contexto aquí en México. Yo les comentaba que en América Latina representa el 34% del sector transporte, pero en México desafortunadamente representa un poco más del 40%, es decir, casi la mitad de las emisiones de energía es gracias al transporte. Y bueno, pues no cabe duda porque además de que somos muchísima gente, tenemos un país muy grande, muy motorizado, y en la Ciudad de México, los que han tenido la oportunidad de visitar, ya hay algunos cambios e implementaciones en cuanto a la movilidad. Hay muchas oportunidades de micromovilidad, como son las bicicletas, algún transporte público, el clásico hoy no circula, la renovación de los vehículos, que si tienen catalizador.
pero desafortunadamente en el resto del país no es así, y aquí es cuando voy al tema de Baja California Sur. Mi tema de tesis pues es el inventario de emisiones, y bueno, desafortunadamente somos el segundo país por per cápita con más automóviles, con más motorización vehicular. Y bueno, ya lo comentaban creo ayer también, que la mayor parte del parque vehicular es muy anticuado, es muy contaminante, y bueno, ni se diga el transporte público, entre muchas otras cosas. Y bueno, para no hacerles largo el cuento, ya les comentaba que en México el 40% representa el sector transporte, pero en Baja California Sur representa más de la mitad, con casi un 53% de la contaminación. Y bueno, esto es muy alarmante, a mí se me hace muy alarmante porque, bueno, ya no tenemos no solo el sector transporte que contamina, sino la ya muy mencionada contaminación de las plantas de centrales. Entonces, no solamente es el transporte, sino también las plantas generadoras. Y si nos cambiamos a pues, la electromovilidad, que sería aquí de manera local, seguiríamos contaminando porque no tenemos una fuente de energía que sea pues limpia, vaya. Entonces, bueno, yo sé que tenemos un largo camino por recorrer, pero por ahora basta con concientizar a la población, es decir, si bien no se va a quitar las plantas de generación de energía, perdón, de generación de energía de combustóleo o pues vaya contaminantes, sí tenemos que ir haciendo un cambio en pues empezando por nuestra movilidad con nuestros vehículos, a lo mejor no comprando eléctricos, pero sí híbridos, utilizando más la bicicleta, a lo mejor un vehículo que utilice menos combustible. En fin, hay muchas opciones, así como exigir un transporte pues más digno, más nuevo y menos contaminante. Ok, bueno, y esa parte también de la oferta que tenemos en nuestro estado también es poca, ¿no? No hay, por ejemplo, mencionas una alternativa, ¿no? Los detalles que mencionas, pero también autos eléctricos no son tantos la variedad que se nos presenta, no es como un modelo por marca también, ¿no? Entonces también es un poco, y caro, ¿no? También hay que comentar esa parte, no es muy accesible, ¿no? Entonces, de repente pensaríamos hacer aunque queramos con nuestro corazón hacer algunos cambios, ¿no? De forma paulatina o rápida, así es un poco complicado, ¿no? Pues llegar a estas finalidades, pero tal vez podamos, como decía nuestra compañera Jackie Valenzuela, ¿no? En otra ocasión, nos platicaba acerca de, pues, qué nos cuesta ir caminando, ¿no? A las tortillas, que está a 1 cuadra, 2 cuadras, ir caminando, ir en bicicleta, que aparte, pues, es ejercicio, pero obviamente ponemos tantos obstáculos, ¿no? Que hace mucho calor, que cómo voy a sudar, que cómo voy a hacer eso, pero de repente también deberíamos ya no tanto pensar como decíamos, no en nosotros, sino qué estamos dejando a nuestras futuras generaciones. Entonces, a mí me parece importante pues recalcar esas partes, sobre todo este estudio que tú estás realizando, ya que si vas a terminar este trabajo o todavía falta. Sí, así es, ya estamos en los detalles finales, así peinándolo, pero pues sí, cada que avanzo y van saliendo más temas Muchas, no y más, cierras. sí, mucho más interesantes, pero sí, ya está por concluir. Claro, y bueno, les platico brevemente que Carmina Sotelo es egresada de la Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable, recién egresada, ¿no? Ya, y bueno, ahora sí trabajando con su tema de tesis, y espero ya lo pueda lograr, ¿no? Pues para que nos platique los pormenores de cómo lo fue y pues también platicar esta parte de los trabajos que hacen en esta ingeniería, ¿no? Que también ha dado mucho de qué hablar de las alternativas que están presentando, de los tanto maestros a maestras, ¿no? La presentación como tal de los proyectos que están realizando. Sí, así es. ¿Algo con lo que quieras finalizar, Carmina? Pues ya lo comentaba, simplemente me gustaría recalcarlo, seguir concientizando a la gente, como bien ya lo decías, hay mucha, pues aún falta mucho por recorrer, y sí es cierto que tenemos muy poquitas, pues opciones en el mercado, pero pues sí es muy importante ir pensando ya no solamente sí por el cambio climático y todo eso, sino también por la salud, porque Sí. pues tenemos dos factores muy importantes, la generación de electricidad y la movilidad. Entonces, en lo que respecta a nosotros, poder ir haciendo un cambio pues a nuestra medida.
Ok, muchísimas gracias, Carmina, y queremos verte más Gracias veces a en ustedes. nuestros programas y, bueno, platicar de diversos temas. Fíjese que ella fue nuestra becaria, ¿no? En un tiempecito antes de la pandemia y, bueno, nos platicaba, además era nuestra traductora, ¿no? Cuando había algunas conversaciones con nuestros personajes científicos, ¿no? Ella nos hacía el favor de estar en ese constante diálogo, ¿no? Para, pues, poder platicarnos sobre qué decían nuestros traductores. Y ayer fue el Día del Traductor, Día Mundial del Traductor, Uh-huh. y, bueno, intérprete, así que traductora y nuestra Uh-huh. intérprete. Así que gracias en esta ocasión, bueno, nos tocó verte y, bueno, te agradecemos tu presencia. Les digo yo, pues esperamos con más temas de energías renovables, pues aquí al pendiente con Carmina, cualquier cita para que nos platique sobre esos temas. Créanme que conocen un buen de temas para darlos a conocer, así que altruista y un sinfín de cosas que hace aquí Carmina, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos a la Uh-huh. próxima. Gracias a Aquí ustedes. ya casi por último tenemos a la compañera Alejandra Geraldo. Ahorita Juanito Quintana nos va a hacer llegar si se nos pudimos conectar o no, a ver qué, ojalá que sí. Mientras tanto, bueno, muchísimas gracias a Carmina y luego vámonos directamente pues a platicar brevemente qué es lo que hay de información, ¿no? En cuanto, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Pero fíjese, antes que nada, no sé si usted recuerde que también Italia era de los pues desfavorecidos con el tema de la pandemia, ¿no? Fíjese que ahorita ya muestran avances en como un país, pues no sé si modelo, pero sí un país en el cual está tomando muy recatadamente las claves para poder tratar el tema de la pandemia, ¿no? Aquí mencionan algunas claves del éxito que Italia está haciendo para contener esta segunda ola de la pandemia tras haber sido, les decía yo, ¿no? El epicentro del coronavirus y hace pues unos meses, ¿no? Pasó este detalle que Italia sorprendía ahora sí que a todo mundo por la rapidez en que el virus estaba propagándose, ¿no? En sus rincones y, bueno, cobraba además muchísimas vidas, ¿no? Ahora estas cifras comienzan pues a bajar, ahora sí, muy fuerte. Entonces, esta es la información que puede usted observar en BBC Mundo. Aquí era un poquito de cómo estaba hablando, ¿no? Y fíjese que el día de hoy entra el etiquetado de alimentos en México, muy polémico, ¿no? Dicen, bueno, bueno, de hecho usted ya lo puede estar viendo en alguno de los productos que consume, ¿no? Ya viene la leyenda, qué está consumiendo, si es mucha grasa, poca grasa, N cosas. Entonces, así como que, no sé si ustedes vio algunos videos también ya salen a la luz. Entonces, hay muchísimas cosas de información que usted puede tener a la mano. Y, bueno, ¿por qué es importante conocer eso? Bueno, después, ahorita les platico, después de platicar brevemente con la compañera Alejandra Geraldo. Hola, Ale, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Y, bueno, ¿qué nos hace de información esta mañanita? Les platico brevemente que Alejandra Geraldo es recién egresada de la carrera de comunicación y, bueno, además es becaria de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Y nos va a platicar hoy, en esta mañanita, un tema de la Agenda 2030, uno de los objetivos acerca de la pobreza. Y, bueno, nos va a platicar acerca de qué es lo que está pasando. Vamos, Ale. Sí, de hecho, sí, les traigo información sobre este tema de la pobreza, que es algo pues que nos tiene, no sé, nos inquieta un poco, ¿verdad? Por todo lo que está viviendo el país, no solo el país, sino a nivel mundial por esto de la crisis del COVID-19. Y les quiero hablar primero de la pobreza en el país. Pues el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es la Coneval, que es el encargado de medir la pobreza aquí en México y evaluar programas sociales del gobierno federal, pues nos dice que los pobres, el número de pobres ha aumentado debido a esto, ¿no? De la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente en el país. Nos plantea también dos escenarios. En cada escenario, pues, recalcula la pobreza por ingreso de acuerdo con la metodología del Coneval y también pues las expectativas de inflación del Banco de México a agosto del 2020, ¿no? Del presente año. En estos dos panoramas que nos plantea, nos dice que el total de personas en situación de pobreza por ingreso, es decir, pues aquellas personas que no les alcanza para adquirir la canasta alimentaria, bienes y servicios básicos, incrementa entre el 7.2 y 7.9.
Esto equivale a 8.9 y 9.8 millones de personas aquí en el país. Esto pues significa que de acuerdo al organismo, el porcentaje de pobres por ingreso en México podría pasar de 48.8 del 2018 a 56% este año, en los mejores de los escenarios, ¿no? Que nos plantean dos, como ya mencioné, y en el segundo sería el 56%. También pues nos dice que la pobreza extrema por ingreso, el organismo estimó que aumentó entre el 4.9% y el 8.5%. Esto equivale a 6.1 y 10.7 millones de personas en el país. De esta manera, pues la población está en condición que pasaría del 16.8% en el 2018 al 21.7% en el 2020, y en el segundo escenario pasaría al 25.3%. Pues como vemos, sí ha tenido unos cambios y pues revierte todos los avances que han tenido, ¿no? A lo largo del tiempo, y vemos el incremento en lo que va del 2020. También el organismo prevé un aumento de la tasa del desempleo de entre 3.3% y el 5.3% en el 2020, así como un incremento de entre el 37.3% y el 45.8% en la pobreza laboral. De esta manera, pues la pérdida de empleos trae como consecuencia no solo la disminución de los ingresos de los trabajadores, sino también pues las pérdidas de las prestaciones laborales que el empleo formal brinda, ¿no? También me gustaría hablar pues no solo del país, sino también a nivel mundial, que es pues un problema, ¿no? Que estamos teniendo por la crisis del COVID. A nivel, una crisis y muy fuerte, claro. Sí, de hecho sí, los números sí han incrementado bastante a nivel mundial. El número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó desde el 36%, pero en 1990 hasta un 10% en el 2015. Como podemos ver, sí hubo un gran avance, ¿no? En esos años, pero por la crisis del COVID, pues puso en riesgo todo el progreso de la lucha contra la pobreza. De hecho, una investigación publicada por la Institución Mundial de Investigadores de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que las consecuencias económicas de la pandemia mundial pueden incrementar la pobreza en todo el mundo al llegar hasta afectar 500 millones de personas más. Entonces sí es una cifra tanto elevada, ya que es la primera vez que la pobreza aumenta tanto en 30 años a nivel mundial desde 1990. Claro, sí, lamentablemente llega la pandemia y lo que se había fortalecido, ¿no? Lo que poco y poco iba caminando, pues viene abajo con esa temática, ¿no? Ale, ¿algo con lo que quieras finalizar? Pues no sé si podría decir unos datos destacables. Claro que sí, adelante. Tema, ¿sí? Pues 783 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza internacional con $1.90 diarios. En el 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con familias con menos de $1.90 diarios por persona. En el mundo existen 122 mujeres entre los 25 y 34 años que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres de la misma edad. La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza la mayoría de las personas que viven debajo del umbral de la pobreza viven en dos regiones, en Asia Meridional y África subsahariana. En el 2017, las pérdidas económicas debido a desastres, incluidos 3 grandes huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de $300 mil millones. Sí, no sé, voy a mencionar, pues si están interesados sobre el tema o quieren mantenerse informados, pueden también consultar las siguientes páginas, que es www.infobae.com, www.coneval.org.mx y www.un.org.
Ok, gracias Alejandra. De verdad esta información nos hace pensar, ¿no? No solamente es México, no solamente es Latinoamérica, es en todo el mundo que la pandemia pues nos ha abarrotado, ¿no? Nos ha cambiado nuestras formas de vida, nuestras formas de sentir, de ver, y como para algunas cosas pues ha funcionado, para la mayoría, ¿no? Entonces si hay algún detalle aquí es de que sigue vigente ese tema, ¿no? Y erradicarla sí es muy, muy, muy complicado, y más en estos momentos. Te agradecemos tu presencia virtual, Ale, y bueno, que nos platiques próximamente los otros temas, ¿no? Que están pendientes ahí con el tema de la Agenda 2030. Agradecemos la presencia de Ale, y bueno, y yo les platicaba antes, ya casi para finalizar nuestro programa, fíjese que les platicaba del etiquetado nuevo en México. Bueno, se inspira en experiencia de Chile, que fue desde 2016, un etiquetado similar, y que Perú, fíjense, el dato que tengo aquí es que lo adoptó hace un año y está en la fase de implementación. Nosotros apenas estamos empezando, ¿no? Cabe destacar esta parte. Y bueno, algunas claves que puede usted encontrar en este etiquetado nuevo son 5 sellos, son microchatarras, exceso de edulcorantes y cafeína, y estos son algunos de los datos, ¿no? Fíjense que en eso de la parte de los 5 sellos que se encuentran, se platica que en Chile comenzó con 4 advertencias, ¿no? Que son azúcares, grasas saturadas, sodio, y calorías añadidos, ¿no? En México incluye este sello de las grasas y grasas trans, ¿no? Que van en la parte superior frontal del empaque, ¿no? En cuanto a las microchatarras, al contrario de Chile, los envases pues muestran un pequeño tamaño, ¿no? Deben llevar también esta advertencia, y serán usados como un octágono, ¿no? Con un número en el cual fueron adjudicados. Es lo que usted va encontrando en el nuevo empaquetado. Y también usted puede encontrar el tema de exceso de, ¿no? Esta frase se incluye en cada sello en México, ya que pues se consideró como alto, ¿no? Es usado también en Chile y se puede interpretar de una manera positiva, así que eso es lo que usted puede encontrar, ¿no? Además de edulcorantes y cafeína. Bueno, esos envases en México también advierten, ¿no? Sobre la presencia de esos componentes, y bueno, la recomendación es de que sean evitados por los niños principalmente. Ya casi para finalizar, les platico que entre el 80 y 85% de los productos procesados a la venta llevarán al menos un sello, según cálculos del Instituto Nacional de Salud Pública en México, ¿no? Entonces, hay multas, sí, hay dibujos y personajes animados también. En cuanto al tema de las multas, fíjese que pues entra este jueves, ¿no? Y las empresas contarán con un periodo de adaptación de sus envases, y no se contemplarán esta penalización hasta el 1 de diciembre. Entre los dibujos y personajes animados, les platico brevemente que para atraer la atención de los niños estarán prohibidos en caso a partir de abril del 2021, y ejemplo de eso es la empresa mexicana de Bimbo, que deberá eliminar su clásico osito de los productos que cuenten con al menos un sello. Eso es un poquito de lo que usted ya está encontrando, ¿no? En los diferentes mercados. Hasta aquí la información. Se despide Yasmín Rodríguez. Gracias por estar en el 1180 de amplitud modulada, en mixlr.com/Radio Webs, así como nos puede estar viendo virtualmente en Facebook Comunicación Radio Webs. Gracias, Juan Quintana, en los controles técnicos. Hasta la próxima semana. Nos vemos el próximo martes.